Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un día feriado. Soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control del Grupo Gaceta Jurídica y junto al profe Blado, experto en gestión pública, abrimos este espacio denominado Conversatorio sobre la Modernidad, donde, donde buscamos brindarles un alcance de lo que es gestión pública y la modernización del Estado. Hoy tenemos como invitados especiales a Carla Gavino y Eloy Durán, con el objeto de hablar sobre el impulso y desarrollo de la inversión pública. Profe Blado, buenas noches y gracias por acompañarnos. Realmente un gusto estar acá compartiendo espacio contigo, Armando, en este esfuerzo que hace Gestión Pública y Control en la Ola Gaceta y el Grupo Gaceta Jurídica por seguir aumentando las capacidades de todos los que nos interesa la gestión pública, estando en el sector público, pero también estando en el sector privado o de repente en la sociedad civil. Más aún con el tema que ahora vamos a abordar, el impulso y el desarrollo de la inversión pública. Entonces, en ese contexto, más que importante, lo que nos van a traer los dos colegas que hemos convocado para la fecha de hoy. Sí, además, teniendo presente que ha salido el informe de macroeconómico multianual hace un par de días y el discurso del primer ministro que tenía varias partes salteadas o por varios sitios, pero que hablaban mucho de lo que era la inversión del Estado, ¿no? Entonces, comparto contigo, procedemos a presentar a nuestros invitados. Permíteme presentar a Carla Gavino Macías, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Universidad del Pacífico, consultora especialista en gestión pública e inversiones. Además, ha sido asesora del MEF por varios años. Carla, gracias por acompañarnos y le cedo la palabra al profe Blado para la presentación de Eloy. Sí, un gusto también presentar a Eloy Durán Cervantes. Él es economista por la Universidad Pacífico, con amplia experiencia en el sector público y también en el sector privado. Tengo gusto de conocerlo de hace varios años. Ha sido bastante tiempo director general de programación multianual de inversión pública en el país y tuvo que impulsar varios temas que ahora se utilizan, se trabajan en el ámbito de la inversión pública. Estuvo también, diríamos, impulsando el Sistema Nacional de Inversión Pública, así que tiene toda la trazabilidad de la inversión pública dentro de su vena y con Carla seguro que nos van a instruir bastante sobre la materia. Además es interesante esta mesa, ¿no? Un economista, una abogada, un ingeniero especialista en gestión pública. Yo voy a disfrutar mucho y voy a aprender mucho hoy día. Gracias por acompañarnos. Eh, Quizás quisiera arrancar con una pregunta ya de que lo estábamos hablando junto con el profe Blado desde el principio, ¿no? ¿Cuál es la visión económica del Perú para lo que queda del año y el año que viene? Teniendo presente justo estos documentos del macroeconómico multianual, o más conocido como el MMM, del 22 al 25. Eso ligado a que hace poco también se publicó el informe del BCR, por lo cual las cifras van parejas, este, pero si estos datos siguen vigentes con un cambio de gobierno, con el nuevo personal que entra, con personal que estaba metido en gestión pública, si los datos o ¿cómo podemos decir? Si los cálculos de lo que se viene se mantienen, ¿cómo ves tú este macroeconómico o cómo ven, ¿no? Este macroeconómico, el MMM que han presentado? Si quieres tú, Eloy, y seguimos con Carlita, con Carla, perdón, es que la confianza. Bueno, para mí es un enorme placer compartir esta noche con Carla. Ella es parte de los éxitos que hubo en la inversión pública por aquellos años que compartimos en el MEF, 2012, 13, 2015, el año de los récords. Ojo que ese récord de monto del 2015 fue superado el 2018, ¿no? Un año interesante. También una colega nuestra, Sheila Miranda, estuvo a cargo de la dirección general. Y este año, si se hace un pequeño esfuerzo adicional, podríamos batir el récord de porcentaje, ese que parecía muy difícil, ¿no? Mira, en la historia de la inversión pública, el resultado de el gasto al 31 de agosto se duplica al 31 de diciembre. Y ahorita es más o menos 40%. Es decir, que si se duplica sería 80%.
Por aquellos años, 2015, hicimos ese porcentaje, así que ojalá que nos puedan superar después de algunos años. Lo que se comenta del marco macroeconómico multianual es uno que todavía no resuelve la trayectoria de la deuda pública, ¿no? ¿En qué momento se estabiliza esta deuda? Ahí quedan varias tareas para el gobierno, ¿no? Una de ellas es ver si utiliza y en qué utiliza deuda. Dos, ver si reperfila la deuda, es decir, si cambia deuda nueva por deuda vieja, extiende los plazos y baja las tasas de interés, hoy que abunda dinero en el mundo. Y lo otro que se cuestiona el marco macroeconómico multianual es que todavía sigue siendo muy optimista. Yo no comparto del todo esta apreciación, sí parcialmente. Me parece que no es del todo detallista en el sector privado en las exportaciones. Me parece que ahí hay un espacio muy grande para que el Perú siga desarrollándose. Exportaciones mineras, exportaciones agroindustriales, buenos precios, buenas cotizaciones, buen tipo de cambio, buenos términos de intercambio, buena demanda internacional, ¿no? Pero me parece que estamos inflando el pronóstico sobre inversión privada. No creo que la inversión privada responda tan rápido como lo está haciendo la inversión pública. Y finalmente, creo que Carla me va a dar la razón ahí antes de darle el pase, me parece que no estamos haciendo un análisis exacto de lo que es la inversión privada. En el marco macroeconómico multianual se habla de inversión privada y ahí están todas las obras públicas que se invita al privado a participar, ¿no? Lo que queremos ver es más inversión privada para generar empleo que sea estable, permanente, no empleo temporal como lo hace la inversión pública, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos datos del marco que pueden ser una introducción al tema del día de hoy. Sí, yo quisiera complementar un poquito, si me permite, lo que acaba de mencionar Eloy. Efectivamente, en el marco macroeconómico multianual nos están diciendo que la inversión privada no minera, ¿no? Porque en los mineros destacan que Quellaveco y otros, la no minera se va a respaldar mucho en lo que está en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, con la expectativa de con esto generar mayor movimiento en lo que son las asociaciones público-privadas, las APPs, ¿ok? Pero aquí yo creo y comparto la apreciación de Eloy que hay que ser un poquito cautos porque las APPs cofinanciadas son proyectos de inversión de carácter público que se están ejecutando y financiando con apoyo del sector privado, pero que efectivamente son inversión pública, que tienen una participación privada, sí, pero que la empleabilidad que va a generar básicamente va a estar durante la etapa constructiva. Una vez que se ponga en funcionamiento el servicio, va a estar a cargo probablemente de la concesionaria, que va a ser pues la que el empleo va a ser para la concesionaria y para las subcontratistas o empresas que esta a su vez pueda contratar, ¿no? Cuando hablamos de empleo a través de la empresa privada, comparto con Eloy que nos tenemos que dirigir a otro tipo de sectores, ¿no? Otro tipo de sectores donde no estamos hablando propiamente de lo que es inversión pública que se ejecuta con aporte privado, sin que esto deje de ser importante para lo que es la empleabilidad de corto y mediano plazo. Adicionalmente a esto, yo tengo ahí unas reflexiones, ¿no? Porque en el MMM lo que nos están diciendo es que esta infraestructura se va, y que la inversión pública en general se va a apoyar mucho en lo que es la reconstrucción del norte y el PNIC, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En la reconstrucción del norte, la Contraloría nos dijo a inicios del año que del total del presupuesto del plan de reconstrucción se había ejecutado cerca de, ¿cuánto era? 37%, un porcentaje así, desde el 2018 hasta la fecha. O sea, hay un importante retraso en lo que es la ejecución. Es cierto que han habido distintos retos que han afrontado las muchas gestiones que ha tenido la ARC. Tener muchas gestiones per se para poder reconstruir algo también es un reto, ¿no? Eso no hay que dejar esa óptica, esa mirada de lado, ¿no? Sobre todo en la gestión pública, cambiar constantemente los funcionarios que van a tener que hacer seguimiento, suscribir convenios, apoyar, capacitar, cambiarlos constantemente, pues supone, ¿no?, que nos vamos a demorar un poquito en lograr las metas. Y si tu contraparte a ser capacitada o aquella con la cual vas a lograr la articulación en los gobiernos, en los sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que son los que ejecutan los proyectos de la ARC, de la reconstrucción, también callan constantemente, como pasó del 2018 a la fecha,
pues el delay, la demora en ejecutar va a ser mayor. Es cierto, yo creo, que lo que ha anunciado en las noticias públicamente la ARC, que desde que se empezó con los contratos gobierno a gobierno ha incrementado su ritmo de ejecución. También hay algunas opiniones de Contraloría que han encontrado, por ejemplo, que algunos estudios de ingeniería básica u otros más contratados mediante G2G han presentado pues algunas deficiencias o algunas ausencias de información que han generado una demora. Entonces, hay todavía ahí un tema de que me queda un poco a la duda. Yo creo que la ARC está avanzando, pero me queda un poco la duda de si es que esto va a poder solventar o soportar el crecimiento esperado. Y por la parte del PENIC también, porque veamos, el PENIC se lanzó en julio del 2019 con un porcentaje de ejecución de cerca del 11%. A diciembre del 2020 se había ejecutado 3.3%, ¿no? O sea que en total a diciembre de 2020 teníamos 14.3% y el resto de que faltaba ejecutar representaba aproximadamente más del 12% del PBI. El monto de lo que, o sea, si ejecutábamos lo que faltaba, el aproximado sería cerca del 12% del PBI, ¿no? El PENIC ahorita o a diciembre estaba ascendiendo a 114.000 millones de soles. Nos hemos demorado mucho para ejecutar. ¿Hay espacio? Hay espacio. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Me queda la duda. Y me queda la duda porque mucho de lo que está en el PENIC es inversión pública que se hace a través de obra pública, no contrataciones del Estado, por ejemplo, pero también otra que se hace a través de APPs. Y justamente en el marco macroeconómico, en distintas partes se dice que se va a fomentar el tema del uso del APP, lo que me parece positivo. Pero creo que hay que revisar y hacer un tema muy de fondo con proinversión y con el régimen de las APPs en general para lograr las expectativas que están en el marco macroeconómico. O sea, yo creo que muchas opiniones que hemos leído en los últimos días, como el Consejo Fiscal y otros más, están hablando de un gran positivismo, por así decirlo, en el MMM, ¿no? En el base del precio del cobre, que lo consideran aleatorio, en el base de si hay o no la capacidad para soportar la deuda, pero también yo creo que tenemos que hablar sobre qué tanto se está esperando de ARC y de las APPs y qué va a hacer, ¿no? Porque si se espera esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué herramientas va a tomar el Poder Ejecutivo para poder lograr esas metas? Y yo creo que eso va a ser un reto importante para revisar y para ver, ¿no? Porque son metas que se han puesto, pues, hasta el 2025. A ver, Armando, ¿tú o yo? Yo quisiera hacer una repregunta, Dale. salvo que tú quieras repreguntar, pero No, dale, quiero dale. salir del tema. Monstruo, gracias. Yo tengo dos temas. Uno es que estuvimos en el webinar pasado con el profe Blado y estuvimos con Garcés y Miguel y veíamos de que en la empresa era sobre la inversión privada, ¿no? Y decían, la inversión privada está parada, ¿no? No le están metiendo plata y hay miedo a meterle plata por una situación coyuntural, pero hasta que eso no se vea, no haya confianza, no se va a meter dinero. Entonces, si tenemos una gran posibilidad de inversión a través de APP y de OPIs para ejecutar la inversión pública, pero la privada es la que está paralizada, yo no veo un pronóstico muy positivo hacia esa parte en función de APPs. O sea, sí, tengo esa primera media afirmación y duda, ¿no? Un poco como para ver qué ven ustedes. Y la segunda es que estaba revisando el MMM y este año se tiene 39.000 millones más o menos de ejecución e inversión y se calcula para el próximo 42.500 millones. Y yo no veo una gran ejecución y los cálculos que tiene el MM son cálculos muy positivos y he leído un par de notas que me parecían muy interesantes cuando decían, ojo, se está cambiando el personal, se están tomando valores que son relativamente, claro, se ha puesto un gran dinero en el pago, pero se está recuperando dinero que no va a volver a pasar. O sea, las grandes mineras están pagando una deuda que tienen tributaria, va a ingresar más dinero en el fisco, eso te va a permitir invertir, pero uno, no están renunciando a pelear la deuda, ¿no? Siguen diciendo, te adelanto, dicen ahí que es porque el tipo de cambio les conviene enormemente para el pago de esa deuda, o sea, ganan en dólares, pago soles y ya estoy ahorrando 50 millones solamente por hacer esto, o sea, me parece para la minera un gran negocio. Entonces, esos tres factores, ¿cómo lo ven? ¿No? Yo no me siento muy cómodo con una propuesta tan positiva del MMM como se ha señalado, con 10% de crecimiento, ¿no? Que es lo que señalan, en fin, todo eso, ¿cómo se, disculpen la expresión, cómo se mueve y se chocolatea para una inversión pública del Estado, ¿no?
Eso sin considerar que siempre tenemos baja ejecución y otros temas que veremos más adelante, ¿no? A ver, tres temitas puntuales. Primero, el MMM habla de 10,5% de crecimiento, ya subieron de 10 a 10,5, pero el Banco Central habla de 10,7. El reporte de inflación del Banco Central sale a inicios de septiembre y vamos a ver si se ratifican en 10,7. Fuera de ellos, tradicionalmente optimistas, hay otras proyecciones internacionales y locales, financieras, que hablan de 9. Entonces, digamos que esa es la tendencia a la baja, ¿no? Pero todavía estamos en un nivel alto. No vamos a recuperar lo que perdimos el 2020, sino hasta el 2023. Ahí ya estaremos al mismo nivel que estuvimos en el 19, que ya era un año de desaceleración, además, ¿no? Un segundo tema es la inversión pública ha mostrado un buen desempeño en cuanto al seguimiento, y eso hace que se muestren los números ahora. Pero si uno analiza sector por sector de los más importantes, están destacando transportes, tradicionalmente con concesiones, estable en un nivel elevado, y PCM por la reconstrucción. Los demás sectores ya están en otro nivel, más abajo, ¿no? Entonces no hay una recuperación sustancial en el gobierno nacional. Pero sí la hay, curiosamente, en el gobierno regional y local, que se mantiene en niveles de 40% parejo. Y un tercer punto es, yo recuerdo mucho estos años gloriosos de la inversión pública, donde se hablaba mucho a nivel de los altos funcionarios de las cuerdas paradas, ¿no? Habían complicaciones políticas por un lado, pero la marcha económica seguía muy bien y la inversión pública se recuperaba muy bien. Hoy día no, hoy día parece un todo integrado, ¿no? Por un lado la parte económica, por otro lado la parte política y por otro lado la parte social. Las tres están de la mano y ahora sí las tres se necesitan entre sí, porque si no, no alcanzamos el resultado. En cuanto a la parte política, la incertidumbre, la conflictividad, la corrupción, son elementos que determinan un mayor nivel de incertidumbre en los decisores económicos y una menor inversión y un menor consumo. Y no solo de las empresas, también de las familias. Las familias ya no están pensando en una segunda vivienda, no están pensando en el auto, en un nuevo electrodoméstico. Tanto las familias como las personas han llegado a un nivel de parálisis que no es deseable. Y el otro elemento es por el lado social, ¿no? Es el caso del consumo privado. No está creciendo a la velocidad que se desearía porque el consumo privado depende mucho del consumo de las empresas y las empresas consumen de otras empresas que les proveen de insumos, muchas de las cuales son pequeñas empresas del sector terciario que están endeudadas, que están quebradas y que no le pueden vender insumos a las empresas grandes. Las empresas grandes están importando más bien estos insumos del exterior, pero curiosamente a pesar de eso, las importaciones son más de bienes de consumo que de bienes de capital. Se está importando muchos celulares, muchos automóviles, pero no muchos materiales de construcción o bienes de capital como hubiese sido lo mejor. Y por otro lado, las familias están seriamente afectadas con deudas de todo tipo, comerciales, financieras, hipotecarias, de automóviles, de salud, de educación, de impuestos. Las familias tienen todavía 15% menos de nivel de empleo y 15% menos de nivel de ingresos, ¿no? Y esto además es mucho más duro en el caso de las mujeres y en el caso de los jóvenes, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación por el lado del consumo de las propias personas, mal podríamos hacer en ser optimistas y pensar que la economía se va a seguir recuperando. Lo que estamos viendo es simplemente un efecto rebote que nos está permitiendo crecer un poquito más, pero vamos a tener un estancamiento en 1 o 2 años más. Y ojo que el tema político va a seguir, porque el próximo año entramos en campaña regional local y siempre ese año es conflictivo y el siguiente es bajo en inversión. Ok, Gracias. ahora entremos a otro tema. Creo que el análisis que han hecho nos resalta la importancia entonces, a la luz, diríamos, de
de las previsiones de participación del sector privado, la importancia de la inversión pública. Y quisiera que tú, Eloy, que estás como presidente de efectividad, que se dedica justamente en muchos de los ámbitos a desarrollar análisis de lo que es la instrumentalización en el Estado, y también Carla, que la he visto muy activa en los últimos meses analizando lo que es la inversión pública. Ya después de este tiempo, de haber pasado del SNIP al INVIERTP, como se conoce el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, a la luz de ese tiempo que ya ha transcurrido, ¿cómo ven el nuevo sistema de inversión pública? ¿Está bien? ¿Cuál es su balance en este espacio de tiempo? ¿Y qué propondrían si tendríamos que arreglar algo del INVIERTP a la luz del comentario que ustedes puedan hacernos en el contexto de lo que ha sido hasta hoy ese nuevo sistema de inversión pública? Carla. Bueno, es una pregunta un poco complicada. Con Eloy estuvimos muchísimos años en inversión pública. Yo llegué ahí en el 2007 y Eloy ya tenía creo que 10 años más ahí. Y sí, yo tengo bueno, y también nos tocó ser parte del equipo fundador del INVIERTP, así que vimos la transición y un poco hemos seguido, ¿no?, en el desarrollo. Yo tengo ahí una visión de la expectativa con la cual se implementó y cómo va lo que se está avanzando, lo que se ha hecho en el marco de esa expectativa y cuánto falta. Un primer tema que a mí me parece importante mencionar y que lo menciono una y otra vez a ver si se logra, es que para poder hacer un diagnóstico, tener una visión de la cual uno pueda extraer conclusiones sobre si el INVIERTP está o no dando los resultados para los cuales se creó, porque el principal objetivo de su creación tenía que ver con que la inversión pública antes del INVIERTP aparentemente no estaba logrando, no se estaba haciendo en base a una programación, en base a criterios de cierre de brechas, de infraestructura y acceso a servicios. Entonces, si ese era el principal argumento, tendríamos que ver si es que el INVIERTP ha coadyuvado o no a cerrar alguna brecha y en qué medida, ¿no? Y para eso tendríamos, por ejemplo, que analizar qué tanto se modifican las programaciones multianuales del Estado, qué tanto aparecen proyectos de pronto en el anexo 5 de la ley de presupuesto que no han pasado por la programación, ¿no? Y que por lo tanto se estarían dejando de lado algunos proyectos que sí aparentemente cumplirían con ese criterio de cierre de brechas, por otros que fueron más un tema de proyectos casi caudillísticos que simplemente aparecen en la ley de presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que para poder nosotros analizar, y ese es un primer tema, si el INVIERTE está o no logrando sus objetivos, necesitamos la foto de qué manera el INVIERTE antes y después del INVIERTE, cómo van esas brechas y el nexo causal entre el INVIERTE y el cierre o la empujadita que se cierren algo esas brechas. Sin esa primera información que tendría que analizar y brindar el rector, porque está dentro de sus funciones, analizar, diagnosticar, hacer seguimiento y retroalimentación para mejorar el sistema, si no se tiene eso, para nosotros los analistas ahorita es un poquito complicado y más vamos a hablar en base a nuestra experiencia propia, en base a lo que tenemos en aulas, en consultorías, a lo que dice la Contraloría, a lo que se ve pues en distintos instrumentos un poco aislados. Pero yo creo que esa información ya va siendo hora después de varios años, ¿no? Ya tenemos por lo menos 5 años que podríamos empezar a decir, porque el INVIERTP entró en vigencia en el 2017, se lanzó la ley a finales del 2018, el decreto de 2016, perdón, el decreto legislativo, pero su reglamento en el 2017, en febrero, y desde ahí está vigente. Y desde ahí la ejecución que vemos que todos los años es menor, ¿no? Respecto en porcentaje, porcentualmente hablando, respecto de lo que se espera ejecutar, es decir, todos los años decimos vamos a ejecutar 100%, y todos los años estamos un poquito menos. El 2020 62, 2019 65, 2018 65.4, 2017 67, 2016 año electoral, todo lo que queramos 67.6, y antes de eso 2015 2014 78%. O sea, los resultados del INVIERTP en materia de ejecución son un poco más débiles respecto de los del SNIP cuando se habla porcentualmente sobre la meta de lo que nos planteamos hacer. Yo este año me planteo ejecutar mi 100% del presupuesto para inversión pública. Cada año me falta un poquito más para llegar al 100%. ¿Por qué? Es la pregunta. Y si eso tiene que ver con el INVIERTP, también es parte de las preguntas, porque estamos hablando acá de los resultados de ejecución
con las reglas y la capacidad de articulación del INVIERTE-PE con otros sistemas del Estado que todos juntos son los que permiten o no concretar la ejecución de un proyecto y por lo tanto su puesta en funcionamiento. Una primera visión que yo tengo, por lo tanto, es que la ejecución en términos porcentuales de si estamos o no logrando lo que planeamos ejecutar en el año, cada vez está un poquito más lento. Puede ser que monetariamente sea más porque se esté asignando más presupuesto a la inversión pública, pero si nos hemos planteado hacer 100 y no estamos haciendo 100, ¿por qué? ¿Qué nos falta? Entonces, ahí yo creo que hay un primer análisis que hacer. Y probablemente mucho tenga que ver con algo que ya nos advirtió la Contraloría en el 2018 y que está en literatura internacional sobre la inversión pública latinoamericana. Una preinversión y expedientes técnicos débiles afectan la ejecución. Entonces, ahí yo creo que también hubo un tema en el INVIERTE-PE que, a diferencia del SNIP, redujo los niveles de estudio de preinversión de 2 o 3 a 1 y muchos los reemplazó por fichas técnicas en algunos casos, que hicieron que de alguna manera la información con que se llega al expediente técnico, y esto me lo han comentado muchas empresas que se dedican a la construcción de obra pública, la información no está completa, es deficiente, no se logró ahí poner el músculo que se necesitaba para ejecutar mejor. Porque a la hora que llegue el ingeniero a ejecutar la obra, se da con que el arquitecto que hizo el expediente no tuvo en cuenta información o le faltaba información que a su vez tuvo que haber extraído de la preinversión. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema de información que la Contraloría inclusive identificó como la primera razón por la cual habían obras paralizadas. En el 2018 es un análisis de la inversión pública de las obras paralizadas, ¿no? En gobierno nacional y gobierno regional. Y yo creo que esta información que da la Contraloría se puede extender también a los problemas del gobierno nacional. Y básicamente lo que decía es que la primera razón, la primera causal, es que las obras se paralizan porque la información de la preinversión y el expediente técnico es insuficiente, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos del INVIERTE-PE que parece que no está del todo solucionando aún. Y yo creo que ese es un vicio de repente que se tuvo desde el origen, al pensar que aceleraríamos el ciclo de la inversión acortando la preinversión. Se podía haber acortado, sí, pero se tenía que haber fortalecido también, y también los expedientes técnicos, que son importantísimos para finalmente poder tener obras que se construyan de mejor manera y de acuerdo al cronograma de obra establecido, sin tanta adenda, sin tanta adicional, sin tanta paralización, sin tanta obra que se cierra por un contrato cuando ya está a un nivel determinado de ejecución para abrir otro porque no se logra un acuerdo, porque lo que estaba en la obra no está de acuerdo al expediente técnico, a la preinversión. Es decir, se ven tantas cosas que realmente uno se pone a pensar, de repente este cambio de un sistema a otro no solucionó de todos los problemas de fondo. Y si no hemos atacado los problemas de fondo, pues lamentablemente las necesidades de la población que necesitan la obra pública para tener el servicio no esperado, siguen ahí latentes. Es como decía yo hace poco, no estamos celebrando puestas en funcionamiento, estamos celebrando adjudicaciones de contratos que a los meses terminan en incrementos de monto, adendas, paralizaciones, arbitrajes, disputas, pero ¿cuándo vamos a llegar a que algo podamos decir ya está funcionando la obra? Entonces yo creo que el INVIERTE-PE todavía le falta ahí poder apuntar un poco más a mejorar la calidad de la preinversión y los expedientes técnicos para que no nos trabemos tanto en la ejecución. Y yo creo que ese es un primer tema. Y otro tema que yo creo que también jala un poco algo que ya venía pasando en el SNIP, porque también es que en el SNIP habían sus deficiencias. No, o sea, no es que todo haya sido bueno y de pronto todo vino malo, no, o sea, no fue así. Un tema que es transversal a ambos sistemas y que yo creo que sigue latente es la necesidad de una mayor articulación con el planeamiento estratégico, con el abastecimiento de las contrataciones públicas, con el presupuesto público. Yo creo que falta más articulación con los otros sistemas del Estado. Sí, quería solo complementar con algunos detalles. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, en términos sencillos, tiene dos cositas, la programación uno y la gestión otra. En términos de programación, las cifras de Carla son irrefutables, ¿no? Entonces, si estamos programando 100 y ejecutando 66, cuando ejecutábamos 80, algo está pasando con la programación. Hemos retrocedido en el tiempo. Y en cuanto a la gestión, de igual manera, ¿no?
Hay algunos temas que se han abandonado, por ejemplo, el rol articulador que cumplía Sierra Exportadora, que permitía que se asignara dinero para Procompite o para proyectos públicos de promoción de inversiones en conceptos importantes como los arándanos, por ejemplo, como el cacao, por ejemplo, como la carne de cordero cara negra de Candarave, en Tacna. No se está haciendo eso y ahí tenemos una deficiencia. Y finalmente, en términos de gestión, efectivamente tenemos un descuido por ese énfasis que se hizo en fortalecer el ingreso del invierte, de alguna forma descuidando las fortalezas del SNIP. Se ha descuidado la preinversión, se ha descuidado la calidad de los expedientes técnicos y poco después ya vemos los resultados. Sin embargo, me gustan algunas cosas que se podría potenciar hablando de desarrollo de inversión pública. Uno, EORs, ¿no? Se había tenido restricciones para reposiciones, también se admiten reparaciones, en algún caso, pequeñas ampliaciones, y no se está usando cabalmente esta herramienta. Y dos, por los costaditos vienen algunos elementos importantes que ya los ha tratado bastante en los medios Carla, el BIM, los fast track, cosas que también podrían ayudar. En conclusión, todavía estamos en un proceso de espera. Ojalá que se recupere la inversión pública más rápidamente. La mesa está servida. Hay que seguir empujando el coche en la dirección correcta. Armando, si me permites, solamente agregar algo creo que los tres que estamos acá enseñamos temas de inversión pública desde el SNIP y ahora con el Invierte. Y sí hay cosas que agilizan, ¿no? Pero ahí creo que el esfuerzo, yo lo que quiero resaltar es la calidad. O sea, ¿cómo hacemos para que la agilización no vaya contra la calidad? Y ahí es el esfuerzo de las capacidades, de la gestión. Entonces ahí creo que es donde podemos puntualizar más. Yo quería resaltar eso porque los dos lo han remarcado en sus apreciaciones. Pero sigamos, Sí, Armando. no, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un tema ahí de calidad, hay un tema de, siempre hablamos de este tema, siempre caemos en la meritocracia, ¿no? Hay un tema de que hay que tener servidores capacitados en estos temas. Es más, creo que ha habido una fuerte capacitación del MEF en estos temas de inversión para estas nuevas, en estos últimos años, cuando se habla de OPI o de APPs, ¿no? Ha habido fuertes capacitaciones. Yo me acuerdo, y voy a hacer una cosa muy pequeña, hace poco, creo que es en marzo del 2020, nos escribió un artículo Milton von Hessen, justamente del SNIP al Invierte, ¿no? Hizo toda la transición y señaló varios puntos, y me acuerdo que hizo justo el análisis de ejecución, ¿no? Y decía, a 4 años no se evidencia o sea, tan buena la ejecución del Invierte en comparación con el SNIP. Y hizo un poco lo que has hecho tú, Carla, en estos minutos. Yo quisiera plantear otro tema, cambiar un poco el giro. Yo te he venido y hemos estado publicando en gestión pública todo lo que ha sido el BIM, ¿no? La implementación del BIM en inversión pública. Tú has escrito con nosotros varios de estos temas. Yo me gustaría que se explique, porque también lo ha tocado Eloy, a dónde apunta el BIM, cuáles son sus características, qué beneficios tiene, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque creo que puede mejorar terriblemente la inversión pública si este elemento... mira, hay países donde es obligatorio, nosotros somos un país que es opcional, creo, tú corrígeme en este detalle, por lo menos así está hasta hace poco. Nada, cuéntanos, Carla, por favor, un poco de lo que es el BIM y después siéntete en libertad de señalarnos algo, por favor. Sí, bueno, efectivamente, como bien señalaba Eloy, actualmente se están impulsando muchas medidas de gestión, ¿no? Entre ellas se encuentra justamente el Building Information Modeling, que le vamos a decir BIM por sus siglas, que ya es una forma, es una metodología de gestión de las inversiones que lo que busca es, antes de que empecemos a ejecutar, agrupar, juntar a los distintos actores que van a participar de la inversión pública para que puedan juntos compartir información
información que normalmente no compartimos, que cada área, cada unidad formuladora o PMI, unidad ejecutora, ¿no? Proveedores, contratistas, subcontratistas, que cada uno de nosotros, de todos los que participamos en la obra, pues tiene en sus propios formatos, no necesariamente compartidos y no necesariamente expuestos entre todos para que los podamos revisar. ¿Y cuál es la importancia de compartir esta información desde el inicio de las primeras fases del ciclo? Que te permite adelantar una serie de problemas que van surgiendo durante la implementación del proyecto. El BIM se apoya mucho en lo que son maquetas virtuales, pero no es solamente modelamiento virtual, ¿no? Al modelamiento virtual de la obra le aporta el tema de la trazabilidad de la información, la compartición de la información y la generación de nueva información para que se puedan tomar mejores decisiones. Imaginémonos que desde el inicio, para construir un colegio, nos sentamos todas las personas que están involucradas en la implementación del colegio. Desde las personas que tienen que ver con el diseño del local, con el saneamiento físico legal, con el expediente técnico, con la construcción de la obra, los proveedores y subproveedores que van a poner el tema de los materiales, del inmobiliario, y entre todos juntos, y también la persona que va a encargarse o el área que se va a encargar de recibir el colegio, de contar con los gastos de operación y mantenimiento, que normalmente están en distintas entidades. Que todos juntos nos pongamos a ver desde el inicio cómo se va a ir elaborando o desarrollando el proyecto virtualmente, desde antes de empezar la ejecución. Y podamos ver ahí cómo, desde antes de ejecutar, podamos ir viendo cómo el expediente técnico o el estudio de preinversión, que normalmente se hacen por separado, pues de qué manera conversan o de qué manera la información que se tiene a nivel arquitectónico y luego lo que va a necesitar el ingeniero a nivel de detalles se puede no complementar. Evitaríamos con esto tener duplicaciones de información, ausencias de información, información que no converse, interferencias, entre otras cosas más que permiten la reducción de costos, que permiten también evitar las adendas, las ampliaciones de plazo y que finalmente permiten a la autoridad tomar decisiones con información mucha más solvente y sustentada. De manera que cuando llegamos a la operación y mantenimiento, pues ahí vamos a tener toda la información unificada en un mismo lenguaje a disponibilidad de los encargados de la operación y mantenimiento. Normalmente esas áreas lo que reciben son bloques enormes que llegan, pues, ¿no? Una cantidad enorme de expedientes y de planos arrogados que no se entiende muy bien lo que uno tiene ahí y con eso tiene que contestar auditorías, con eso tienen que organizar cronogramas de mantenimiento, con eso tiene que hacer compas para complementar cada cierto tiempo los materiales que se tienen que ir actualizando o los bienes que se tienen que ir implementando. Todo eso afecta a la prestación del servicio. Entonces la idea del BIM es de alguna manera ir mejorando todas las distintas etapas al momento que los sientas a todos a articular desde antes. ¿Cómo sentarlos a todos a articular desde antes? Es parte de los retos que tenemos en el sector público. Uno, por el tema de las contrataciones del Estado, porque de alguna manera vas a tener contratistas y subcontratistas sentadas desde antes. ¿Cómo los involucras? ¿No? Otro, por el tema de la cultura fragmentada que tenemos. Otro por el tema de que en muchos niveles de gobierno no tenemos ni siquiera el apoyo informático suficiente y el BIM, como estamos diciendo, se apoya mucho en plataformas informáticas. El Plan BIM Perú, que es una herramienta del Ministerio de Economía y Finanzas, propiamente un área temática de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, que es el rector del INVIERTP, tiene a su cargo implementar este plan y ha establecido como uno de sus principales hitos que al 2030 todas las inversiones públicas lo tengan que aplicar de forma obligatoria. En el resto de países latinoamericanos no se ha establecido un mandato así, pero aquí sí lo hemos nosotros adoptado. Esto tiene sus pros y sus contras. Yo creo que más bien habría que focalizar proyectos grandes donde el BIM tiene sus costos y sus tiempos. Vale la pena realizar BIM y no ponerlo obligatorio para todas las inversiones, porque, por ejemplo, yo imagino que municipalidades fuera de Lima, donde la conectividad no es tan buena, pues van a tener sus problemas para poder moverse informáticamente en lo que el BIM necesita, más aún donde hay, como bien menciona Armando, la constante rotación de personal en temas tan técnicos, donde la información o también el ponerme a informarme, a enterarme de qué se tratan estas carteras de proyectos, estos proyectos grandes, también pues un poco demora su tiempo. Entonces va a ser un reto en aquellos espacios, yo creo principalmente subnacionales. Me parece que habría que enfocarlo más en lo que es el gobierno nacional, regional y algunas obras grandes de los subnacionales también. Pero el BIM en general apoya eso. Nuestro nivel de avance como país me parece que está adecuado. Ya contamos desde agosto recientemente con una guía que permite de alguna manera orientar más a los distintos operadores de forma un poquito más didáctica de qué se trata el BIM, de cómo implementarlo, qué primeros pasos hay que seguir.
Hay también Pero una es, hoja de ruta con hitos. Sí, pero perdón. es opcional, ¿no? En el Perú es opcional, todavía no es obligatorio. Todavía no está obligatorio, pero por ejemplo en los contratos G2Gs te ponen que tales Sí, proyectos, te que los pone. proyectos que se hacen en marca de esos G2Gs, aparte de tener la PMO, tienen que tener el BIM. Igual sucede en los proyectos especiales de inversión pública, donde los PIPs, aparte del PMO, te piden el BIM. Inclusive en el PNIC, en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que es de julio de 2019, ya se venía hablando de que una de las herramientas para impulsar estos grandes proyectos era el BIM, que no se viene implementando todavía, ¿no? Porque de repente si es que hubiéramos podido retroceder en el tiempo y algunos grandes proyectos del PENIC se hubieran implementado con BIM, no estaríamos hablando de 13, 15, tantas adendas, ¿no? Pero ya hay que mirar hacia adelante, ya se tiene, quizá para los proyectos que todavía no están en ejecución, en el PENIC se puede implementar y un poco habrá que ver cómo se desarrolla, porque que el BIM funcione depende no solamente de que el Estado articule con la academia para que pueda explicarlo y con el sector privado para que sepa qué tipo de información le va a requerir el Estado, ¿no? O sea, finalmente tener BIM también implica un cambio en la mentalidad de nosotros, de quienes son funcionarios, porque van a tener que compartir y adaptarse a procesos o a espacios abiertos que no es normalmente nuestra tradición en el Estado, Y ¿no? pídele a un funcionario que comparta esa información, ¿no? Eso cuesta mucho en la mentalidad Claro, es que de sientes nuestros que te van a funcionarios. cuestionar tu trabajo también, o tienes algún temor de Sí. evidenciar o de poner públicamente tu trabajo, eso es parte de la realidad, ¿no? Es un cambio cultural también adaptarse al BIM. Eloy, ¿tú cómo Ahora, ves el tema del BIM? así. Perdón, profe. Dale, dale, dale. Sí, solo Dale, quería Eloy. agregar algunos datos. Esta explicación de Carla reitera la necesidad de tener grandes proyectos. Entonces, habría que hacer un repaso de los grandes proyectos. No se avanzó mucho. Mira, yo he visto por ahí la línea 3, ¿no? Pero ya teníamos la línea 2 y parte de la 4. Fortalecimos algunos temas como proyectos de riego grandes en Piura, Tumbes, Chinecas, hicimos Chaimochic, Olmos, Majesiguas, Vilavilani. Ese esfuerzo de esos años no se ha repetido, no se sostuvo, ¿no? Se caricaturizó el sistema de inversión pública en fichas e IORs, descuidándose los grandes proyectos. Se avanzó bastante en los sectores sociales, cosa que ya era desafiante, con proyectos tipo COAR, concesiones tipo Hospital del Niño, Caelín, Barton, que no se han repetido, ¿no? Esa generación del 2010 ya no se repitió ahora, ¿no? Y el sistema de concesiones, la invitación al sector privado a participar también se limita por la escasez de proyectos, por el escenario nacional y por algunas consideraciones. Si nosotros vemos el escenario para invitación a empresas, siempre están las 8 grandes peruanas, las 5 brasileras, por ahí aparecen algunas chinas y menos coreanas, pero no vienen americanas, no vienen francesas, no vienen inglesas, no vienen alemanas. Si tú ves las concesiones que se hacen en Chile, en Colombia, en Argentina inclusive, hay mucha inversión europea que no quiere venir al Perú. Otro tema es no recarguemos toda la responsabilidad en el SNIP en ese momento y en el invierte en este momento, porque la inversión pública es una interacción de muchos sistemas administrativos. A mí me preocupa que no haya esa evolución y esa autocrítica, por ejemplo, en el sistema de contrataciones, por ejemplo, en el sistema de control. Me parece fabuloso lo que ha hecho el sistema de control con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esos procesos se acompañan muy bien con la Contraloría, pero eso solo es para esos proyectos, no para los demás, ¿no? Se toman los plazos y las ampliaciones de plazos con absoluta normalidad, ¿no? Son 10 días para opinar y pasados los 10 días más para opinar. OCE tiene 30 días para opinar y opina en el día 30, ¿no? Y a veces en la Contraloría y en OCE se extienden el plazo y no pasa absolutamente nada. Ahí ya no hay tanta responsabilidad del invierte P, ¿no? También debería los demás sistemas administrativos acompañar, incluido presupuesto, incluido contrataciones en el inicio, ¿no? Como diríamos, para todos ellos el mensaje es invierte P. Un tema entrando a otro nivel, más diríamos, yendo más a lo programático, ¿no? ¿Cómo entonces, a la luz de lo que estamos conversando, podemos mejorar
o promover que la inversión pública descentralizada aumente en calidad. La descentralizada, la de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, hay mucha audiencia ahorita que nos están siguiendo que trabajan en municipios, trabajan en gobiernos regionales. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer desde ese espacio? Y yo sé por los trabajos que haces tú también, Eloy, y las clases que da Carla, que también tienen mucha interacción con esas instancias de gobierno. Pero ahí, ¿qué recomendarían hacer para promover una inversión descentralizada de calidad? Y pues ya no haya, pues, ya no creo que haya, bro, monumento a la papa y estas cosas que había, o hacer un estadio cuando les falta, pues, agua y saneamiento. Creo que eso ya, espero que con la programación multianual de inversiones se haya descartado, pero de todas maneras, ¿qué otras cosas hacer en ese marco de inversión pública descentralizada de calidad? Carlita. Dice, sí. Carlita, las damas primero, dice Eloy. Bueno, interesante pregunta, Hablado. Hay un mensaje general que yo quisiera, que siempre en el aula me lo encuentro, ¿no? Un poco los funcionarios nos dicen, nos tienen que dar más dinero para que podamos hacer nuestras obras. Y yo ya tengo cerca de 14, 15 años diciéndole a la gente, no es un tema de dinero, Eloy mucho más tiempo que yo diciéndole, no necesariamente es un tema de dinero. Y aquí yo quiero rescatar algo que Eloy bien mencionaba, la gestión. ¿Por qué se puso la palabra gestión en el Invierte PE? ¿No? En el título, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Por qué se puso ahí la palabra gestión? Porque se quería dar el mensaje de que había que enfocarse en gestionar. Porque gestionar sigue siendo uno de los grandes retos en el Estado peruano, en la administración pública. Y eso, naturalmente, también pasa en el Invierte PE, como en todos los sistemas del Estado, como bien nos mencioné hoy. Y pasa a los 3 niveles de gobierno. Entonces, yo creo que para gestionar bien, tenemos que quitarnos un poco el chip de que es porque me falta plata. No, todos los años la devuelves a Tesoro, ¿ya? Entonces no necesariamente es porque nos falte plata. Muchas veces tiene que ver porque no estamos haciendo adecuadamente nuestros procesos internos. Porque a la interna de la propia entidad, municipalidad o gobierno regional, no estamos aprovechando espacios de articulación como los comités de seguimiento para ir con una claridad de qué hacer en cada sesión, cómo sacarle al jugo. Muchas veces yo he escuchado personas que siguen aún yendo a los comités de seguimiento y me siguen diciendo después de tantos años, llegamos y en el comité se trata de cómo decirle a los demás, esto tú no hiciste, esto no puedo hacer porque a ti te falta. No hay un seguimiento con compromiso de metas y con reporte de qué se avanzó en cada meta y si no avancé, ¿por qué no y qué necesito y a quién se lo tengo que pedir? Compromisos concretos para cada sesión debidamente programada poderlos lograr. Igual, mucho de lo que pasa es que se dice siempre, involucren a sus máximas autoridades porque sin respaldo político el día a día se los va a llevar y simplemente cosas como el seguimiento a la cartera son pues dejadas de lado. Pero sin ese seguimiento, tú no vas a poder saber dónde están tus cuellos de botella a tu interna y hacia afuera, ¿no? Porque en los comités de seguimiento pueden venir también órganos de otras entidades que participen del proyecto, por ejemplo, con la operación de mantenimiento o con el convenio de cesión en uso para el terreno donde se va a implementar o con algún acuerdo o documento legal para facilitarnos un tema de superficie o qué sé yo, y que todavía está parado y que se necesita que se empuje para poder continuar la ejecución. Muchas veces esas cosas pasan y se salen en el comité, pero también está ocurriendo que lamentablemente los órganos políticos mandan el oficio, ¿no? El gobernador regional, el alcalde, convoca, pero no se queda a la reunión o no deja un representante que de alguna manera evidencie que esto es importante para la agenda de la entidad, que esto es algo que la entidad entiende, que si no lo esfuerza, que si no lo empodera, sus obras simplemente van a seguir avanzando cada una conforme pueda pues superar de forma aislada y casi desorganizada los conflictos que se le presenten. Yo creo que es muy importante los comités de seguimiento en general para la cartera de inversiones, pero adicionalmente a ello, yo creo que aquí es muy importante también el apoyo del rector y del Poder Ejecutivo de los sectores con proyectos que así sean de impacto regional y local, que así sean de competencia regional y local, sean grandes y puedan ayudar a reactivar y mover la economía y el gasto público, porque eso se necesita, porque con eso estamos apostando a la generación del empleo. Lo dijo el presidente de la República en su discurso presidencial el 28 de julio. A través de la inversión pública vamos a generar el empleo, ¿no?
Si esa es la apuesta, vayámonos más allá de si es o no mi competencia, porque siempre tenemos competencia para ayudar, para apoyar, para acercarnos a las distintas entidades, a decirle, tú tienes este gran proyecto, ¿qué cosa necesitas? Te doy asistencia técnica, ¿cómo lo mejoras? Que no esperemos a que vengan, vamos. Y yo creo que eso es algo que muchas veces nos está faltando, porque efectivamente yo veo muchas capacitaciones virtuales del más alto nivel dirigidas a funcionarios donde no necesariamente tienen internet. Veo muchas novedades en gestión, muchas herramientas sofisticadas, pero que no están siendo necesariamente acompañadas de una asistencia técnica para ayudar a la gente a cómo desarrollarlo con el proyecto abierto en la computadora en mano, el expediente, cosa tengo que hacer, ¿no? Veo muchas orientaciones para hacer los comités de seguimiento, pero no veo un seguimiento a los comités de seguimiento para ver dónde tenemos que apoyar más y de qué manera poderlos, pues, potenciar. Entonces yo creo que uno de los principales temas a nivel subnacional siempre va a ser el tema de la gestión, ayudar al desarrollo de la gestión. Eloy. Sí, Eloy. pero para completar esta y la anterior pregunta también, si repasamos algunas cositas más que están faltando y centrémoslo en nivel regional local, el cierre de los proyectos está faltando. Por ahí hay una pregunta, Alessandro, me parece, la rendición de cuentas, está faltando. Si yo cierro, voy a encontrar muchas perlas, voy a informarle a la Contraloría qué es lo que yo encontré. Finalmente, si ese proyecto vino una transferencia, luego puedo, en mérito a la ley de presupuesto, tener esos recursos liberados para otro proyecto. Pero es una tarea pendiente también esa. Otras cositas que a nivel regional local deberían impulsarse es el sector social en general. La calidad del servicio educativo y la calidad del servicio de salud amerita que la inversión pública y los recursos públicos en general lleguen con una efectividad diferente a la que tenemos. Porque es bajo el nivel de gasto en bienes y servicios, porque es bajo el nivel de mantenimiento, es bajo el nivel de equipamiento y de obra. Tenemos la posibilidad de hacer inversión modular, por ejemplo, que no se ha extendido y que se le pone muchas trabas en el nivel nacional, que más bien podría impulsarse, ¿no? El sector privado ya está en esa línea hace muchísimos años, el sector público todavía se resiste a entrar a eso. Pero eso permitiría hacer una inversión mucho más ágil y un cierre de brechas a un ritmo mucho mejor del que tenemos ahora. Y finalmente algunos temitas junto con la inversión en salud y en educación. En educación, digamos, para dar el salto a la tecnología, en salud, porque este problema de la pandemia nos va a acompañar muchísimo tiempo. No solo por la pandemia, sino por los efectos, las secuelas de la pandemia y por el embalse del tratamiento de las enfermedades que no se atendieron por ver un poco más de la pandemia. Pero también deberíamos hacer ya un rediseño de los locales públicos, ¿no? Ya hay otra normalidad. También deberíamos ver un rediseño de los mercados. También deberíamos ver un tratamiento de las áreas de recreación, de esparcimiento, junto con lo demás que ya veíamos, ¿no? Pero no estamos todavía asignando importancia a estos temas. Ahí tendríamos, digamos, una mayor facilidad para que la inversión pública regional y local fluya, para que se genere por lo menos empleo permanente que hoy se necesita y para que luego se genere un espacio mucho mayor para la inversión privada. Recuerden el caso del Lince. Lince metió toda la plata en remodelar el Parque Castilla hace algunos años. Y bueno, fue criticado por meter la plata en el parque, ¿no? Hoy Lince, alrededor del Parque Castilla, tiene la posibilidad de aprovechar las inversiones, dado que se recategorizó esa zona, y tiene grandes edificios con muchos departamentos de alto valor que tienen una cotización muy elevada en cuanto al impuesto predial y los arbitrios, que le da más recursos al INSE para hacer todo lo que antes no pudo hacer, ¿no? Entonces, tipo estas, hay muchas otras ideas que los gobiernos regionales y locales podrían impulsar también. Sí, es muy interesante esa parte. Ahora,
un factor que yo estaba revisando mientras que estaban comentando, cuando Carla dijo lo de siempre piden más dinero, estaba viendo qué- cuánto dinero hay que no se está implementando en el Estado, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría habla de 22.000 millones en corrupción, por ejemplo, ¿no? Ese es un primer monto fuerte. La recaudación fiscal, cuando vemos la recaudación fiscal, somos uno de los países que recauda fiscalmente, o sea, nuestra recaudación es más baja en Latinoamérica, ¿no? Creo que estamos alrededor del 20, mientras que Latinoamérica está alrededor del 29%. Hay un informe sobre que podríamos mejorar nuestro gasto público de 2,5. Eso iba un poco relacionado a cómo se puede mejorar en diversos puntos. Nosotros este mes estamos sacando en la revista, por ejemplo, el especial del mes es los riesgos en la contratación pública, ¿no? O sea, una política de riesgos de tal manera que al momento de contratar tú puedas identificar determinados hitos donde están los riesgos. El control concurrente, que de alguna manera se ha estado mencionando, el acompañamiento de la Contraloría en los procesos de inversión, solamente está planteado para cuando es obras, no se está planteando, por ejemplo, en la contratación cuando adquiere servicios o bienes, por ejemplo, ¿no? Todas estas pequeñas mecánicas que se pueden ir implementando con el tiempo, que son temas de gestión en el fondo, pueden mejorar totalmente, tener más dinero, pero ya, viene la otra vez la pregunta, ya, ¿y qué hacemos con tanto dinero si a través de los últimos años seguimos ejecutando del 100, el 66, el 65, el 64, y volvemos a la pregunta, no es un tema tanto dinero, claro, que es un dinero muy mal habido, muy mal ejecutado y todo lo que quieran, o sea que hay dinero que podríamos recaudar para otras cosas, pero la ejecución sigue siendo un punto débil en nuestro sistema. En función de ello, ¿no? Y de todo esto que hemos hablado, ¿qué otras estrategias podríamos tener para mejorar la ejecución, ¿no? Cuando a mí me ha tocado hacer parte de los proyectos, analizábamos unos proyectos y veíamos de que entre el perfil que se había elaborado y todo lo que implementaba, y cuando lo querías ejecutar había una brecha muy grande que te decía, esto no se va a poder ejecutar, y lo que hacías era tratar de hundir el proyecto, es decir, si lo ejecutamos vamos a tener un problema mayor, hay que dejarlo en stand-by, te decían muchos, ¿no? A ver de que caiga por sí solo y no se pudo ejecutar, porque claro, tenías un perfil totalmente deficiente, hablo de la época del SNP. Hoy en día con Invierte te permite meter en el proyecto mantenimiento, el aseguramiento financiero del proyecto futuro, y a través del BIM te permite tener toda esta correlación de personas que podrían asegurar, meter todos estos elementos que muchas veces escapaban al hacer el perfil. ¿Cómo ven? ¿Qué más se puede hacer o cómo ven ustedes que puede proyectarse para asegurar esta ejecución de la inversión pública a futuro, ¿no? Eloy. A ver. Están los dos así. Sí, yo estaba pensando en dos T's. Una T, los terrenos, otra T, los títulos Ok. habilitantes. Como bien decía Carla, el SNP se había fortalecido, pero todavía tenía algunos temas pendientes que teníamos que seguir insistiendo para su mejora. Son estos dos, los terrenos y los títulos habilitantes. Lo que se ha hecho con los terrenos es simplemente ponerlo como un paso previo para iniciar el proceso de inversión, ¿no? Pero no se ha resuelto el tema. No fluye este tema de los terrenos como debiera ser. Y ahí hay un problema también de manejo de información, ¿no? Tenemos a CONAVI, tenemos a SUNAR, tenemos los terrenos, los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, todos tienen información pero no se comparte. Es muy probable, de hecho lo digo así porque yo sé de casos, pero es muy probable que estemos haciendo inversiones en terrenos, adquiriendo terrenos, cuando bien podríamos usar o reusar algunos terrenos. Eso es inaceptable, ¿no? Porque esos recursos que se gastan innecesariamente se podrían haber destinado a mejorar ese servicio más o mejorar otro servicio adicionalmente. Y el tema de los títulos habilitantes de igual manera, ¿no? Es muy profusa la cantidad de trámites, de autorizaciones, licencias, opiniones previas que tienen las entidades, sobre todo del gobierno nacional, para que se inicien las inversiones, ¿no? Me parece que ahí debiera ser un tema mucho más expeditivo. Algunos de esos trámites en realidad son bastante sencillos, en realidad no sé por qué serían llamados trámites,
porque podría ser cambiado este trámite por una asignación de dinero en el presupuesto y evitar que se cree un título habilitante para generar recursos directamente recaudados a estas entidades. Similar cosa sucede con la inversión municipal, o mejor dicho, con la administración municipal, donde hay 19 tipos de habilitaciones para obras, cuando esto se podría también simplificar. Ahí tiene un rol muy importante PCM, ¿no? No podemos estar desde PCM dando el mensaje de que vamos a agilizar la inversión pública y destrabar cuando en PCM se aprobaron todos los títulos habilitantes, ¿no? Entonces hay que corregir ahora en PCM lo que antes hizo las anteriores PCMs. Finalmente, hay que seguir impulsando la inversión pública porque todavía queda muchísimo por hacer en otros ámbitos que no dependen exclusivamente de el MEF y el Invierte P, ¿no? Oye, Carla. un cachito, Carla, perdóname. Me acabo de acordar de que el Perú acaba de perder un arbitraje justamente por la entrega de un terreno en la línea 2. Acaba de salir el arbitraje internacional, ¿no? Entonces, el tema de los terrenos es un tema muy, muy importante, como ha señalado Eloy. Disculpa, Carla, te iba a interrumpir. Sí, bueno, yo quería en la línea de lo que está diciendo Eloy, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, si vamos al tema del discurso del presidente Castillo, el 28 de julio, dijo, ¿no? Que iba a hacer una serie de obras y que para esto solicitaba o de alguna manera como que pedía a los gobernadores regionales, ¿no? A las autoridades locales que se encarguen de ir viendo los terrenos donde se iban a implementar las obras que se iban a buscar desarrollar. Mi primera impresión fue cuando escuché eso, pues, si es que queremos impulsar la inversión pública regional y local, no le puedes dejar a ellos el tema del saneamiento físico legal y dedicar el terreno porque ese es el drama más grande de la inversión pública desde siempre, ¿no? Que nadie ha solucionado, que continúa y que sigue siendo el eterno dolor de cabeza. De alguna manera con las CORs, al buscar que el terreno pueda ser adquirido antes, fue una manera de tratar de solucionarlo, pero tenemos los mismos problemas. Ya, puedo adquirir el terreno antes, pero ¿en qué situación está el terreno? ¿En qué situación está el saneamiento físico legal de ese terreno? ¿Con quién firmo? Cuando le pertenece a la población no necesariamente está debidamente registrada, no tiene un representante claro, ¿con quién firmo? ¿No? Ese problema está en todos los sectores y en todos los niveles de gobierno, y como bien dice Eloy, se tiene que tomar por las astas el tema desde la PCM en articulación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el tema de COFOPRI, para poder de una vez darle y de la SBN, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, para poder de alguna manera de una vez dar un paso más, porque esto de cuántos proyectos al final se traban o no se realizan o quedan pues con problemas por el tema del saneamiento físico legal, como bien está diciendo Armando, sobre todo en grandes proyectos que abarcan pues tramos enormes, ¿no? Imaginémonos para implementar los 3 trenes que se han anunciado en el mes que va de gobierno, ¿no? ¿Cuál era? El Inca, el Grau y el otro que se anunció en el mensaje del Premier, ya son 3 trenes. Ya, entonces esos trenes que van a atravesar el país, ¿cómo está el saneamiento físico legal de todo ese tramo? ¿Cómo está? ¿Con quiénes van a tener que suscribir convenios? ¿Cómo va a estar la repartición de esas vías? ¿Cuáles son departamentales, regionales? ¿Van a tener todos los documentos que se necesitan? O sea, hay que analizar también eso porque eso muchas veces te para las obras. Y un tema adicional que yo quería sugerir y que me ha venido a la mente a raíz mucho de lo que dijo Armando es el tema de las dispute boards, ¿no? El tema de las juntas de resolución de disputas, yo creo que son herramientas que se pueden explotar un poco más. Desde que se incorporaron en la ley de contrataciones del Perú a la fecha, pues no se han estado utilizando mucho, ¿no? Hay pocos centros inclusive que prestan servicios o que tienen profesionales que se dedican a ese tema de las dispute boards. Y más que nada el uso que se le viene dando es cuando surge el problema, pero no desde el inicio como un acompañamiento. Un poco con las normas de APPs ya se trata de ponerlo para proyectos más grandes y en las últimas normas de contrataciones de un monto grande hacia arriba. Se está buscando un poco fomentar, pero yo creo que ahí todavía hay un espacio importante por poder explorar, ¿no? Ver cómo se están aplicando también en otros países y de alguna manera explorar más esta figura, porque también desde el momento que te permite acompañar el proyecto, acompañar en la obra y se activa, por así decirlo, con mayor énfasis cuando surge el problema, ya saben las personas que están en la dispute boards la historia, por así decirlo, de esa obra. Entonces pueden de alguna manera buscar soluciones más acordes con la finalidad del proyecto mismo y con cómo se está gestionando el proyecto. Yo creo que ahí hay un espacio importante dado que se está hablando del tema de novedades que se podrían hacer en materia de contratación, ¿no?
Una chiquitita, me acabas de hacer acordar en una entrevista que tuvimos con el doctor Carlos Neuhaus, eso fue en febrero del 2020, me parece también. Él hablaba de los contratos NEC y cómo el contrato NEC le había permitido, en todas las disputas que habían durante todo el proceso de los Panamericanos, le permitió solucionar todos los problemas de manera, entre ingenieros, por decirlo así, eliminando totalmente a los abogados. El abogado fue realmente el último recurso que utilizaron para solucionar sus problemas y él se sentía muy cómodo y feliz, ¿no? Era lo anecdótico de la entrevista, dado que Juan y yo, el doctor Jiménez y yo éramos los entrevistadores y claro, éramos abogados, ¿no? Entonces, era muy gracioso ese diálogo. Pero Justamente creo que, en esos contratos NEC se incluye este tema de las dispute board, pues, y ahí exactamente, por eso me los acordé, abogados porque estamos, ¿no? así escondidos de esa. Pero me parece muy bien, mientras que se viene a solucionar el problema que es el fin, me parece muy, muy positivo, ¿no? Vlado, disculpa, te estaba interrumpiendo, Sí, profe. hay una última línea que tenemos preparados, que es para preguntarles el tema de las obras por impuestos en el marco de la inversión. ¿Cómo ven esa línea, no? Esa línea de desarrollo que ha evolucionado, diríamos que se ha incrementado a la vista de la trayectoria que ha tenido durante todo este tiempo, que se puso en práctica esta modalidad, que ciertamente es como más una modalidad de contratación, ¿no? Con un enfoque, diríamos, de endeudamiento, o para ponerlo en términos más prácticos. Pero, ¿ustedes cómo lo ven ya como un mecanismo para justamente impulsar y desarrollar la inversión pública? Mira, quiero mencionar algunos temitas cortito. El primero es esto de los contratos NEC llevado a la relación entre los públicos y los privados en general en los contratos. No hay esta relación de una sociedad entre público y privado. El privado está buscando en algunos casos cómo ganarle un poco más con adicionales al público. Y el público está viendo cómo sanciona al privado. Entonces no tienen el mismo objetivo ambos, ¿no? Y esto quizá distorsionado por el rol o la percepción que se tenga del rol de la Contraloría o de los órganos de control institucional, ¿no? Algunos son muy parametrados, ¿no? Los contratos NEC liberaban todo esto y permitían que esto fluyera mejor. Un segundo tema, lo mencionaron, es la disponibilidad de recursos. Tenemos ahora un poquito más de calma respecto del endeudamiento, a pesar de que tenemos un techo todavía interesante. No lo vemos como una primera posibilidad como se vio hace poco, ¿no? Pero tenemos todavía dos temas por resolver. El primero es que si se ejecuta relativamente bajo los recursos ordinarios, mucho más bajo se ejecuta el canon y muchísimo más bajo los recursos de endeudamiento. Entonces te endeudas para no ejecutar. Y lo segundo es que todavía tenemos un potencial de recursos locales que se pueden aprovechar. La disponibilidad de saldos de balance de gobiernos regionales y locales de años anteriores es interesante. Por lo menos ahí hay 5 dígitos, ¿no? Arriba de 10.000 millones de soles debe haber en las cuentas y que no están en el presupuesto. De la misma forma, con los recursos directamente recaudados, tanto de gobiernos regionales como locales, como de las entidades OPDs llamadas del gobierno nacional, SUNAT, SUNAR, la cantidad de miles de millones de soles que hay en las cuentas y que no están en el presupuesto pertenecientes a los recursos directamente recaudados es impresionante. Yo creo que entre ambos fácilmente estamos arriba de 20.000 millones, si no es mucho más. Y con esos 20.000 millones la hacemos, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos, como en otros momentos, la cintura suficiente como para agilizar la expedición de decretos de urgencia que permitan usar rápidamente estos recursos también. Y dentro de eso se suma la pregunta de Vlado de obras por impuestos, en general todos los mecanismos de participación. Me parece que estamos en momentos de recuperar la inversión público-privada. Obras por impuestos debiera agilizarse, llegar a niveles de 1.000 millones que teníamos más o menos por el 2013, ¿no? Todavía estamos en un nivel un poco bajo por el momento, pero hay mucho espacio para hacerlo. Quizá debieran plantearse mejor incentivos, porque en las regiones y más aún en los gobiernos locales existe la percepción de que no se deben gastar los recursos del futuro,
¿no? ¿Por qué se van a gastar estos recursos del futuro, que son las obras por impuestos, en hacer un hospital hoy día? Muy sencillo, porque si los ahorramos para después ya no necesitamos el hospital, lo que necesitamos son cementerios, ¿no? Entonces hay que hacer el gasto hoy día. Falta esa evangelización. Me parece pertinente lo que dice Carla, este acompañamiento, monitoreo, presencia, impulso del gobierno nacional, ¿no? Para apoyar en esta dinamización de la participación público-privada, específicamente en el tema de obras por impuestos. Yo, antes de darle el pase a Carla, quería hacer dos cosas. Es que estaba recordando que en el discurso del primer ministro no vi obras por impuesto, no vi APPs en su discurso. Lo segundo que quería contar antes de darte la palabra era, estaba revisando, hay unos informes del MEF, ¿no? Que te hablan un poco cuál ha sido la ejecución de obras por impuesto en montos, y veo que el 2017, 2018 o 2016 llegamos casi a 900 o casi 1.000 millones de soles de ejecución. Y hoy día, en el 2021, creo que estamos en 133 millones. O sea, hay una curva que ha venido hacia abajo, ¿no? Estamos como cuando empezó, creo, en el 2011. Más allá de lo que quieras exponernos en este punto, esos datos, ¿por qué? ¿Por qué las obras por impuesto han decaído tanto, no? Bueno, y las APP se le va a meter un montón de dinero en lo que se viene, en teoría. ¿Tú cómo lo ves eso, Carlos? Mira, yo creo que lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, yo he leído, por ejemplo, en el último informe que acaba de sacar por inversión, señalando donde, inclusive si uno entra a su página web a ver el reporte, porque hay un reporte donde uno puede ver quiénes ejecutan más obras por impuestos. Las obras por impuestos están concentradas principalmente en los gobiernos regionales, y dentro de los gobiernos regionales, en 5 hasta 8 de ellos. Pero hay un montón de espacio para que otras entidades públicas, o sea, gobiernos locales, universidades, otros gobiernos regionales, sectores del gobierno nacional, las implementen. ¿Por qué nos está, la herramienta lo permite, legalmente el marco legal lo permite, pero ¿por qué no se está explotando más la figura? Es parte de lo que bien señalas, ¿no? Espacio hay, la norma está, pero vemos pues que las entidades públicas mismas, los sectores del gobierno nacional, los gobiernos locales, los demás gobiernos regionales, no le impulsan mucho, y también mucho yo creo que tiene que ver con que el mismo privado no ha tenido necesariamente las mejores experiencias y se ha replegado un poquito, ¿no? Mucho ha pasado en materia de obras por impuestos que pues en algunos casos, por ejemplo, el reconocimiento del CIPREL, que son estos certificados donde se pone cuánto gastó el privado y que por lo tanto es lo que se le va a descontar de su impuesto a la renta, y que después viene la entidad y paga el mismo monto al Tesoro Público, porque no es una donación, ¿no? Sino que es adelanto la obra con la plata del privado, que la descuenta de su impuesto a la renta, y luego viene la entidad y abona ese monto al Tesoro. ¿De acuerdo? Es un poco para la audiencia que nos está viendo. Esta figura, el empresariado privado la aplica básicamente en el marco de su responsabilidad social empresarial. Porque no está, o sea, no es el negocio de las empresas que participan en obras por impuestos hacer obra pública. Ahí encontramos bancos, ahí encontramos fábricas, ahí encontramos entidades mineras, entidades que no se dedican a la obra pública. Entonces lo hacen como un tema de responsabilidad social empresarial. Entonces, a la hora que y generalmente son a través de las gerencias de responsabilidad social las que se desarrollan las OXIs, ¿no? Pero a la hora que la llevan a la práctica, no solo es que ellos no tienen al personal que no conoce cómo funciona el Estado, ¿no? Muchas veces uno se los encuentra en el aula tratando de entender qué es lo que tiene el funcionario en la cabeza, el funcionario con el que está sentado, y me dice, le digo, ¿qué haces acá? Dije, lo que pasa es que yo nunca he estado en el Estado, pero estoy haciendo OXI, no entiendo qué le pasa al alcalde. Entonces hay que explicarle un poco los procesos públicos. Y la persona que está del lado del Estado, pues como cambia constantemente, lo que firma o lo que acuerda o a lo que le da prioridad, viene otra gestión que no necesariamente le da la prioridad ni el impulso. Entonces el sector privado, muchas empresas no están habituadas a ese cambio constante de énfasis que se le pueda dar a algo que estaban articulando con ellas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera desincentiva un poco al empresariado privado a acercarse, y también de alguna manera ha hecho que el Estado no le ponga mucho énfasis a esta opción, porque al final, como bien estamos diciendo, quien tiene del otro lado es alguien que no necesariamente conoce el mundo público y que lo va a hacer más como un tema pues de actividad social empresarial.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, sí, lo veo como un tema importante, si se puede, genial, no pasa por ley de contrataciones del Estado, de alguna manera hay buenas experiencias, pero me enfoco en aquella cartera que para mí es un poco más prioritaria, que me genera empleabilidad, ¿no? Porque puedo contratarlo a través de mi personal o de peones, ¿no? Entonces van por otras vías. Y también está el fuerte desconocimiento de la figura a pesar de que se introdujo en el 2009, ¿no? A pesar que el modelo peruano terminó siendo exportado a Colombia y Paraguay. Dentro del propio Perú todavía no se termina de entender el modelo. Entonces yo creo que ahí hay mucho espacio para hacer crecer la figura. Sí, quería complementar con un comentario. Decías, Armando, que de alguna forma estamos volviendo a los montos que inicialmente había en obras por impuestos. Sí, es verdad, es algo coyuntural, esperamos que se recupere, pero no son situaciones comparables, porque al inicio, obras por impuestos era un sistema muy paramétrico, sencillo, ahora se ha complejizado a favor en el tema de las posibilidades y en contra en el tema ya del propio desarrollo de los estudios y las gestiones. Hoy hay muchas posibilidades en obras por impuestos que no se están aprovechando. Se asigna un monto presupuestal para los SIP-GN, es decir, para estos certificados del gobierno nacional, que pueden ser usados por el gobierno nacional, que pueden ser usados por el gobierno nacional para él o por el gobierno nacional para apoyar a los gobiernos regionales y locales que tengan proyectos y que no tengan suficiente monto de SIP-GL, ¿no? CIPREL, perdón. Entonces, también hay la posibilidad de negociar estos certificados, también hay la posibilidad de hacer emisiones parciales. O sea, el sistema se ha modernizado, da muchas más facilidades e incentivos, pero hemos vuelto a tener esta dinámica. Y no solamente en el caso de obras por impuestos, también se ve de alguna forma en inversión pública, también se ve de alguna forma en la economía. Entonces hay que comenzar a meterse un poquito más en estas cosas y ver en qué temas se podría hacer alguna mejora en cualquiera de estos casos, ¿no? Muchas gracias, Eloy. Carla, nos vamos a retirar. Quería saber si tienes algo que decir, algo que agregar para ir ya cerrando este interesante webinar para mí. Gracias. Básicamente agradecerte, Armando, a ti y Hablado por la invitación. Ha sido un gran gusto poder conversar con ustedes. A Eloy, quien conozco de muchos años, siempre es un gusto encontrármelo, compartir y bueno, ojalá que deseemos todos, esperemos todos pues que nuestros pronósticos o lo que hemos dicho acá de alguna manera ayude a desarrollar un poquito más la inversión pública, sobre todo enfatizando en aquellos aspectos donde podría de alguna manera mejorarse en materia de gestión. Eso básicamente y muchas gracias a ustedes. Eloy. Sí, repetir lo que dice Carla, es un gusto compartir con ella, recordar algunos momentos, transmitir algunas experiencias, compartir también con Vlado, un gran amigo, y contigo, Armando, de igual forma, y agradecer a ustedes por el espacio y a los que nos han seguido con sus comentarios que nos han ayudado a enriquecer este debate. No será el primero y seguiremos aportando desde el lugar donde nos encontremos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profe Vlado. No, yo más que emocionado. Nos han seguido por todos lados, WhatsApp, en la misma red del Facebook, exministros, funcionarios, bien contentos con lo que ustedes han tocado. Lamentablemente no se pueden tocar todos los temas, pero creo que las orientaciones que han dado son más que suficientes para mirar el futuro de otra forma, una manera más positiva. Y hay mucho por hacer y eso es lo bueno que siempre tenemos los que amamos trabajar en el Estado, para el Estado, con el Estado. Así que un gusto y también los felicito por sus exposiciones y gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos. Sí, muchas gracias. Yo para mí ha sido un placer estar con ustedes junto al profe Vlado, Carla, Eloy. He aprendido mucho. Siempre aprendo, siempre que estamos dialogando, los llamo, compartimos ahí algunas notas, es muy interesante para mí. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer a Aula Gaceta, a Mira Ñopo, que nos apoya con toda la plataforma, y a las personas que están en gestión pública y control, ¿no? Al doctor Jiménez, que nos da esta oportunidad, Alexandra Vivanco y Eduardo Vargas, que son miembros del equipo. Nuestra revista sale todos los meses, sale, como dije, este mes con lo que es los riesgos en la contratación pública. Me parece que es un tema muy interesante
y el siguiente mes viene inversiones. Así que ya sé que voy a contar con ambos, estamos viendo eso. Y nada, quería, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo un día que es feriado, pero ha sido muy interesante para mí. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Y a todos los que nos han visto también. Gracias. Chao. Chau.